Esta es la clase Cómo orar desde lugares celestiales. Por favor, abre tu Biblia conmigo en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Voy a leer la versión Reina Valera 2015. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora quiero que leas conmigo Efesios 1, versículo 20. La palabra de Dios dice que esta fuerza, este poder, operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Lugares celestiales. En la traducción de este versículo la encontramos en Reina Valera 95. En Efesios 2, versículo 6, la Biblia dice: juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Con cada versículo tú vas a encontrar la versión de la Biblia la cual estamos citando. Efesios capítulo 3, versículo 10, la Biblia dice: todo esto es para que ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Efesios capítulo 6, versículo 12, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra las autoridades, contra los gobernadores de tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. En otras versiones habla sobre las regiones celestiales. Aquí en la Reina Valera 2015 encontramos la palabra lugares celestiales. Continuamos con Colosenses capítulo 1, versículo 16. La Biblia dice que por medio de él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahora presta atención a este versículo tan poderoso que dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos 11, versículo 16, que ellos anhelaban una patria mejor, una patria superior, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu maravillosa palabra. La Biblia nos invita a orar desde una perspectiva celestial, no a orar por nuestra visión terrenal, limitada a nuestra visión terrenal. En Efesios el apóstol Pablo nos revela que como creyentes estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Los lugares celestiales son un lugar de autoridad, de victoria espiritual. Este principio transforma toda nuestra manera de orar. Porque orando sentado en lugares celestiales, no estamos orando desde nuestras limitaciones humanas, sino desde nuestra posición en Cristo. Quiero recalcar aquí sobre este principio que la oración sentados en lugares celestiales no tienen que ver con un lugar físico, con un lugar geográfico. Quiero que entienda que esto es un paralelo, esto es una revelación en el Espíritu. Estamos posicionados por nuestra identidad en Cristo Jesús, lo que nos califica para sentarnos en lugares celestiales, por el simple hecho de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero hablarte sobre este concepto, sobre el extraordinario mundo espiritual que nos rodea. Creo que muchos de nosotros somos demasiado carnales, terrenales, y como dice la Biblia, somos influidos por la mente natural. No entendemos las cosas del Espíritu. Por lo general, todas las decisiones, todo lo que hacemos en la vida, nos basamos en la lógica, en el razonamiento humano. Y quiero hablarte principalmente de este concepto tan poderoso que ha hecho toda la diferencia en mi vida. Yo te puedo dar testimonio de cómo ha traído fruto el hecho de poder aprender a orar desde esta perspectiva, que ha hecho toda una diferencia en mi vida, clamando al Señor desde una perspectiva
perspectiva celestial, no limitada por nuestra visión terrenal. Desde que yo tuve una revelación sobre los lugares celestiales, sobre el cielo, sobre mi identidad espiritual en Cristo, entendiendo el fundamento que Dios nos ha dejado en Cristo Jesús, eso hizo toda una diferencia. Hemos estado hablando sobre conceptos muy, pero muy profundos e importantísimos en toda esta mentoría llamada Padres que Oran, Familias Bendecidas. Si nosotros queremos tener una familia bendecida y nuestra familia esté cubierta bajo la bendición del Señor, necesitamos entender todos estos principios. Ustedes verán que yo dejé esta enseñanza para prácticamente las últimas clases de este curso, porque son muy profundas. Por eso quiero hablarte en esta oportunidad del extraordinario mundo invisible que nos rodea, en la dimensión de lo invisible, la dimensión donde se encuentra Dios, el extraordinario mundo espiritual, lo que no podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos por lo que dice la palabra de Dios, es el lugar donde Dios ha preparado para nosotros y para que podamos estar en toda la eternidad. Quiero hablarte del cielo. Nosotros como humanos tenemos muy poca comprensión del mundo espiritual. Somos demasiado carnales y terrenales, ¿verdad? No podemos verlo, no podemos oírlo, no podemos tocar las cosas invisibles. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jesús mismo dijo, vosotros no sois de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Gracias a lo que la Biblia nos enseña, podemos comprender mejor un mundo que no podemos ver, estudiando lo que Dios nos dice sobre él. En primer lugar, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿verdad? En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Él existe fuera de los límites del tiempo, del espacio, de la materia. El hogar de Dios se llama el cielo, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que Dios ha preparado para nosotros. Jesús inclusive dijo eso, voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. En Juan 14 dijo eso. El hogar celestial es un lugar distinto y no se debe confundir con los cielos, que se refieren a la atmósfera, a las regiones celestiales, los reinos celestiales que abarcan a todos los seres espirituales. En el cielo de Dios, en la dimensión donde está Dios, en la esfera donde Dios reside, Él se sienta en un trono rodeado de ángeles que lo adoran y que existen para servir a Dios y ministrar a sus santos. Los ángeles también tienen la capacidad de aparecer como hombres cuando ellos son enviados para entregar mensajes de Dios. Quiero decirte que nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos. La palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¡Qué maravilloso! De donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nuestra perspectiva de las cosas nos hace enfocar hacia abajo, hacia lo terrenal, hacia aquello que es temporal? Si nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces necesitamos alinearnos con nuestra identidad espiritual. Necesitamos una revelación del cielo porque hemos sido llamados para andar en lo sobrenatural, para poder vivir las cosas espirituales. Es muy importante eso, que lo entendamos, que en este tiempo nosotros podamos ver estas cosas. Son muy profundas, muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Si usted es una persona que no tiene una revelación del cielo, una revelación de las cosas por venir, de la eternidad, usted le está faltando algo muy importante. Nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, somos como portales celestiales. Hemos sido llamados a andar en lo eterno. Somos la eternidad en acción. Tenemos la capacidad de traer el cielo a la tierra al reconocer nuestra identidad en Cristo. Los cristianos no somos seres terrenales, somos seres eternos. Y esa visión de la vida espiritual
espiritual de la vida con Dios solo es posible a través de la revelación de las Escrituras, la meditación de la palabra. Necesitamos tener esa visión, mis amados, porque no, si nosotros luchamos todas nuestras batallas desde una perspectiva terrenal, todo va a ser más difícil, va a ser muy frustrante las luchas que vamos a tener. Por eso hoy vengo a decirte que prestes atención a este mensaje que vengo a compartir contigo. Nosotros como cristianos hemos sido llamados a vivir una vida espiritual. El panorama de los lugares celestiales nos ayuda a comprender algunas cosas muy importantes. En primer lugar, podemos aprender que en todo momento tenemos una guerra implacable. Satanás y sus demonios trabajan activamente para frustrar los planes de Dios, principalmente los planes de Dios y el diseño de Dios para la familia, y destruir todo lo que puedan. Las fuerzas demoníacas pueden detener a un ángel poderoso en una misión de Dios. Usted puede ver en Daniel capítulo 10, donde habla sobre la experiencia que tuvo Daniel con el príncipe de Persia y el ángel Miguel que lo vino a socorrer. Es muy importante que usted entienda que los demonios tienen su poder para poder detener a un ángel poderoso. En segundo lugar, aprendemos que Dios no deja a sus hijos indefensos ante las fuerzas de las tinieblas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y eso nos dice exactamente qué armadura necesitamos para mantenernos firmes contra las tentaciones y las maquinaciones del diablo. Por nosotros mismos no somos rivales para las artimañas de Satanás. Necesitamos una armadura espiritual, armas espirituales para poder librar las batallas espirituales. Y en tercer lugar, podemos aprender del pasaje de Daniel, es que la oración atrae la atención de Dios y que su respuesta está siempre en camino. Amén. Los lugares celestiales son tan reales como los terrenales. Nosotros, amados, vamos a pasar la mayor parte de nuestras vidas viviendo en lugares celestiales. Por eso que necesitamos cambiar el chip, necesitamos tener una perspectiva de lo eterno. Vamos a vivir en toda la eternidad. Nuestra existencia terrenal es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Por eso todas las batallas físicas pueden parecer intensas, pero los resultados son temporales. Sin embargo, las batallas espirituales, esas sí que tienen consecuencias eternas. Cuando vivimos nuestras vidas terrenales reconociendo las batallas invisibles que se libran a nuestro alrededor, seremos más cuidadosos con lo que decimos y hacemos. Seremos fieles en utilizar nuestras poderosas armas de guerra que nos dejó el Señor a través de la oración, la intercesión. Nos vamos a poner la armadura de Dios, sabiendo que las verdaderas batallas se libran y se ganan en los lugares celestiales, sentados en lugares celestiales. Pido al Señor para que se nos revele eso en lo íntimo, que se nos revele en nuestro corazón, que la verdadera lucha para poder ganarla debemos librarla desde los lugares celestiales. Ahora voy a decirte algo muy triste y muy puntual sobre este tema. Mucha gente no entiende sobre el cielo, vive una vida muy enfocada a las circunstancias, a las pruebas, a las adversidades. Tal vez usted tiene su familia y está luchando y batallando porque ha orado, tal vez usted es un cristiano, siervo de Dios, ha sido fiel por tantos años, pero ahora tiene problemas con sus hijos, que le han vuelto la espalda a Dios, que se han ido por detrás de los placeres temporales de este mundo. Tal vez tenga hijos con problemas en las drogas, hijos con problemas de homosexualismo, de lesbianismo. Yo quiero hoy decirte de que esa batalla, la batalla no la podemos librar nosotros con nuestras propias fuerzas. Una de las realidades más tristes que existe en este tiempo es que hay muchos cristianos que creen intensamente en la oración. Inclusive hay aquellos que no se consideran cristianos pero creen en la oración, en particular cuando enfrentan tiempos de pruebas, de problemas, de traumas, de tribulación.
Sin embargo, aún con toda esa fuerte convicción en cuanto a la oración, sigue habiendo aún una gran cantidad de frustración acerca de cómo es que funciona verdaderamente la oración, qué necesitamos hacer para que podamos ver una respuesta a corto plazo para nuestras oraciones. Hay mucha gente que se siente frustrada ante la falta de respuesta a sus oraciones. Mucha gente se siente confundida. ¿Por qué a fulano, a mengano? ¿Por qué a ellos Dios lo atiende y por qué a mí no? Principalmente cuando vemos el tema de la familia, que uno ha orado, ha clamado al Señor, ha diezmado, ha ayunado, ha buscado a Dios, pero sin embargo hay un bloqueo, hay un conflicto que permanece. Por eso que hay mucha gente que se siente confundida sobre este tema y muy desanimada. Esa es la realidad de mucha gente. Ahora bien, necesito llevarte a este punto tan importante para que nosotros podamos entender. Cuando nosotros aprendemos a orar de la forma correcta, a entender este principio, sentados en lugares celestiales, eso hace toda una gran diferencia en nuestra vida. Esto es poderoso, es grandioso, porque todos los cristianos deberíamos ser como portales del cielo a través de nuestra identidad en Cristo. Nuestros encuentros con Dios deben transformar completamente nuestra vida y son capaces de traer el cielo a la tierra. Todas las veces que nosotros oramos en la oración del Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, estamos prácticamente clamándole al Señor para que el cielo se manifieste en la tierra. Hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Eso es algo muy importante que necesitamos entender. Necesitamos una revelación de la eternidad, del cielo. Necesitamos dejar de ver las cosas desde nuestra óptica terrenal, porque no va a funcionar. Nuestra vida en la tierra es pasajera, es temporal. Es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así dice la palabra. La eternidad es nuestro destino, mis amados. Yo necesito decirte estas cosas porque hasta que nosotros no cambiemos nuestra manera de ver las cosas de una forma temporal para poder tener una perspectiva de la eternidad, nuestra vida va a continuar siempre destinada a la mediocridad. Dios ha plantado la eternidad en el corazón humano. Escucha esta cita de Abraham Lincoln, tan oportuna. Dios no hubiera creado un ser como el hombre solo para que existiera un día. No, el hombre fue creado para la inmortalidad. La vida en la tierra no es todo lo que hay. Vamos a pasar mucho más tiempo en el otro lado de esta vida. Vamos a pasar la vida en la eternidad. Es allí que viviremos para siempre. La tierra es solo un escenario, dijo Rick Warren en el libro Vida con Propósito. La tierra es solo un escenario, la escuela preescolar, la prueba de preselección para su vida en la eternidad. Es como el calentamiento antes del juego. Es la vuelta de calentamiento que se hace antes de empezar la carrera. Esta vida que vivimos es una preparación para la próxima. Entiéndalo, Dios ha plantado la eternidad de nuestra vida. Por eso necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Necesitamos entender que nuestra función en la vida es temporal. Todo es breve. Nuestra identidad está en la eternidad, nuestra patria es en el cielo. Necesitamos aprender esta verdad y dejar de preocuparnos por querer tentarnos con todos los gustos en esta tierra, querer tenerlo todo, acumular cosas, poseer cosas. No hay nada de malo que usted sea próspero, viva bien en esta tierra y pueda disfrutar de un poquito del cielo en esta tierra. Pero, amados, cuando nos vayamos de aquí no vamos a llevar nada. No nos olvidemos de eso. ¿Por qué te estoy hablando de este tema? Porque nuestra función en la vida es temporal. Estamos de paso y hasta que nosotros no entendamos este principio, vamos a pasar por muchas pruebas y vamos a tener muchos conflictos. Entonces, habiéndote dicho esto sobre la eternidad como nuestro destino, quiero hablarte ahora sobre las oraciones eficaces y las oraciones ineficaces. Hay un versículo que dice: cómo orar como conviene no lo sabemos, en Romanos capítulo 8 versículos 26, que de igual manera el Espíritu
Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto es muy importante que entendamos que muchos de nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedir, cómo conviene. No sabemos cómo orar, cómo es debido. En otro pasaje de la Biblia dice en Santiago, capítulo 5, versículo 15, 16, dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Presta atención a este principio porque es poderoso. La oración eficaz del justo puede mucho, puede mucho. Entonces, ¿qué me hace pensar en esto? Que si hay oraciones eficaces, eso quiere decir que existen oraciones que no son eficaces, que son ineficaces. Por eso Jesús dijo que oremos de la forma correcta, que cuando vamos a orar no con vanas palabrerías. Jesús habló sobre el tipo de oración que no le agrada a Dios, que no debemos orar como los fariseos. En fin, volviendo aquí al punto, necesitamos aprender a orar como conviene. Necesitamos tener la humildad de reconocer que hay cosas que no sabemos cómo pedirle al Señor. Acá quiero presentarte un principio poderoso y un principio que funciona. Este principio de los lugares celestiales está relacionado con nuestra identidad en Cristo, con quienes somos en Cristo Jesús. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Lugares celestiales, es poderoso ver cómo la Biblia habla de este principio. Sentados en lugares celestiales, sentado a la diestra en lugares celestiales. Es la misma fuerza que operó en Jesucristo, que lo resucitó de los muertos y lo hizo sentar a su derecha en los lugares celestiales. Que el Señor nos ayude a poder entender este principio. Sentados en lugares celestiales, insisto, no se trata de una posición geográfica, no se trata de estar en un lugar físico, se trata de una posición espiritual, algo relacionado a nuestra identidad. Estamos posicionados con Cristo, ya sea que usted esté sentado, esté de pie, ya sea que usted esté acostado. No se trata del lugar físico como usted está, se trata de su identidad. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. El reino de Dios está dentro de vosotros. Para que nosotros podamos entender esto, necesitamos aprender a orar de esta forma, desde lugares celestiales. ¿Por qué hay tantas oraciones ineficaces? Hay oraciones apenas llegan hasta el techo. Dios no se agrada de esas oraciones, primeramente porque hay brechas. Muchas oraciones lo hacemos de una forma miserable desde nuestra alma. No sabemos cómo orar como conviene. Muchas oraciones son oraciones torpes. A veces estamos llenos de brechas espirituales. Por eso, amados, te recomiendo, antes que nada, si usted quiere familiarizarse bien, voy a mostrarle aquí. Yo he dictado un curso, Intercesores en la Brecha, donde hablo que para poder ponerse en la brecha, usted necesita primeramente cerrar la brecha por donde el enemigo puede encontrar una legalidad para dejarlo fuera de combate. No vamos a ser eficientes, no vamos a poder orar la oración de fe del justo, que es una oración eficaz, si nosotros no cerramos las brechas espirituales. Si usted está lleno de rencor, de odio, hay ofensa en su vida, usted está enojado con alguien, usted piensa que Dios le va a escuchar. Si usted está lleno de un espíritu de religiosidad, que uno de los demonios más poderosos que el enemigo ha lanzado contra la iglesia durante milenios, y hasta el día de hoy, ese espíritu tan fuerte de religiosidad es lo que mantiene oprimidos a los siervos de Dios. Por eso hoy vengo a decirle que usted necesita aprender cómo orar cerrando todas estas brechas. La brecha de la ignorancia, que hace que usted no conozca la palabra de Dios. La brecha cuando estamos llenos de temores.
sobre la brecha del descuido, cuando no estamos vigilantes, no estamos en guardia para poder vivir para Cristo. Necesitamos tener un espíritu de ser centinelas, vigías, ponernos en la brecha. Mucha gente anda atolondrada, distraída con las cosas de este mundo, y al no estar en guardia, al estar descuidado, ahí vienen los peores ataques del enemigo contra el cuerpo de Cristo. Existen muchas brechas. Yo te animo a conocer este curso. Este curso lo tienes disponible a través de nuestro canal de YouTube y te animo a hacerlo. A esto me refiero cuando digo que necesitamos aprender a orar de forma eficaz, como conviene, y esta es la forma en cómo no debemos orar, llenos de brechas en nuestras vidas y dándole lugar al diablo, a todo tipo de maldición, de ataque, de opresión, porque no hemos cerrado las brechas. Yo te quiero mostrar aquí una escena muy profunda, muy oportuna, una enseñanza sobre el águila y la serpiente. ¿Cómo que el águila pelea las batallas para poder derrotar a una serpiente? ¿Tú sabías que el águila no lucha con la serpiente en el suelo? ¿Sabías de eso? El águila la lleva bien a lo alto, ella cambia el campo de batalla y después la suelta. La serpiente no tiene ninguna resistencia cuando el águila la lleva a las alturas. No tiene equilibrio en el aire, no tiene poder porque no es su terreno, no es su área. Todos sabemos que tiene un veneno mortal, es un animal temible, pero en el aire es totalmente inútil, es débil, es vulnerable. ¿Por qué te estoy contando esto? ¿Qué quiero decir? Que nosotros necesitamos hacer como el águila, llevar nuestras batallas, nuestras luchas al cielo en oración. No te olvides de eso, porque es Dios que tomará el control de nuestras batallas. No podemos luchar contra el enemigo desde nuestra zona de confort, desde nuestra perspectiva terrenal, con una mentalidad de hombre carnal. No podemos luchar contra el enemigo desde nuestra zona de comodidad. Debemos cambiar el territorio de la batalla. Debemos llevarlo a lo alto. Así tendremos certeza de la victoria, porque en la tierra no vamos a ver soluciones para nuestros problemas, pero en el cielo, cuando nosotros guerreamos nuestras batallas desde el cielo, entonces el Señor ya estará tomando providencia y trayendo una gran victoria para nosotros. Esto es poderosísimo. Este es el momento de aprender a luchar desde lugares celestiales. Esa es la voluntad de Dios para los creyentes, para los hijos de Dios. Hemos estado luchando muchas batallas con el brazo de la carne. Tal vez usted todavía no tenga claro qué significa todo eso. Tal vez conviene hacerte entender sobre las regiones celestiales. Es muy importante el lugar en el que estamos posicionados. El lugar en el cual nosotros estamos sentados hace toda la diferencia. Por eso ahora voy a hablarte sobre las esferas celestiales. Hay un hombre de Dios que a mí me gusta mucho leerlo. Chris Vallotton es un hombre de Dios a quien yo sigo hace ya unos años. Es el fundador de las escuelas de sobrenatural, del ministerio sobrenatural de la iglesia Bethel, del Bethel Church en Estados Unidos. Un gran profeta y hombre de Dios, un verdadero maestro de la palabra, y el cual tiene enseñanzas muy profundas. Él dice que, hablando sobre este tema de los lugares celestiales, él dice que nuestro asiento espiritual, nuestra silla, el lugar donde nosotros estamos sentados, es lo que hace toda la diferencia. O la posición de donde tú gobiernas, de donde tú te mueves, cómo piensas, eso es lo que determinará tu éxito definitivo con las cosas de Dios. Hablando de eso, ¿en qué asiento estás sentado tú? ¿En qué lugar estamos sentados nosotros? ¿Estamos sentados en los lugares celestiales? Bien, hablándote de las esferas celestiales, la Biblia nos enseña que existen 3 cielos. Esta es una enseñanza muy importante que vale la pena prestar atención. En el primer cielo es lo que Dios creó. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese es el mundo visible, la dimensión en la cual los 5 sentidos están realmente sintonizados, la dimensión natural de lo que todos nosotros estamos conscientes y con la cual interactuamos
interactuamos diariamente. Ese es el primer cielo, el mundo en el que vivimos. El segundo cielo está relacionado al lugar donde residen las fuerzas de las tinieblas. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esto es el segundo cielo. El apóstol Pablo dice que existen fuerzas malignas en las regiones celestiales. Voy a aclarar esto, no existen fuerzas demoníacas, satánicas o malignas en la esfera celestial donde reside Dios. En el cielo de Dios no hay demonios. Entonces, en este lugar, en esta esfera, es donde el diablo reside, que es el segundo cielo. Entonces, le llamamos la dimensión a partir de donde Satanás gobierna de segundo cielo. ¿Qué es el tercer cielo? La Biblia dice a través del apóstol Pablo en su epístola que dice que yo conozco un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y yo sé que ese hombre, si no en cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, mas Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y oyó cosas indecibles, cosas que al hombre no les es permitido hablar. El apóstol Pablo revela a través de su propia experiencia que existe un tercer cielo de los niveles que están arriba de nuestra experiencia terrenal y un nivel que está encima de la dimensión de las tinieblas, de la dimensión donde reside Satanás. Este autor enseña la importancia de orar desde el tercer cielo. Orar desde el tercer cielo significa orar sentado en los lugares celestiales. Es muy importante que tengamos una revelación del tercer cielo. La única forma de entender esto es a través de la palabra de Dios, y uno de los pasajes más inspirados por el Espíritu Santo está en Efesios capítulo 1. La Biblia dice en Efesios 1 versículo 17: yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a los que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Aleluya, los lugares celestiales. Voy a parar ahí. Esto es poderosísimo. Siempre hablo sobre el poder del libro de Efesios y principalmente de esta oración, de esta revelación de la palabra, la cual nosotros necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos para poder comprender toda esta riqueza de su gloria, la gloria de la herencia en los santos. Alabado sea Dios. Que Dios nos dé un espíritu de revelación, que el Señor nos dé inteligencia espiritual para entender qué significa toda esta enseñanza. Aquí la palabra habla muy clara sobre la importancia de los lugares celestiales. ¿Cuál es el problema, amado? Aquí voy a dejar bien claro para que entendamos. El problema es el siguiente. La mayoría de los cristianos viven apenas reaccionando a las circunstancias en la tierra, las cosas que les pasan en su familia, con sus hijos. Reaccionamos a las circunstancias de la tierra para el cielo, en vez de vivir del cielo para la tierra. Nos sentimos la mayor parte del tiempo frustrados, impotentes, incapaces, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque vivimos de la tierra para el cielo. Ahí que radica el problema. Yo te voy a contar mi testimonio personal. Hacía un tiempo que yo tenía un problema con mi hijo. Mi hijo había quedado desempleado, estaba ya en pareja, se estaba por casar. Él tuvo un problema en el trabajo y se quedó desempleado por unos meses. Ahí estaba batallando, quedó desanimado, entró en depresión y no sabíamos cómo ayudarlo. Mi hijo estaba pasando por una batalla enorme en ese tiempo y tal vez para poder llenar el vacío de su alma, cayó en el vicio de los juegos, de los videojuegos, los video games. Él estaba buscando trabajo, supuestamente, enviando los currículos, tocando puertas, pero nada pasaba. Y entonces vimos que él como que había caído en la zona de confort.
Justo en ese tiempo nosotros tuvimos que hacer un viaje misionero a la Argentina, además de visitar a nuestros padres, poder tener un tiempo para poder visitar las iglesias de la ciudad donde yo nací, que es en Tucumán, y también de mi esposa en Salta. Un tiempo muy lindo. Pero estábamos con esta carga en nuestro corazón, sabiendo que nuestro hijo en casa estaba pasando por esta prueba de estar desempleado, y para poder tal vez aliviar del vacío que sentía en su corazón, él cayó con el vicio de los video games. Entonces, ¿qué pasó? Amado, yo entendí que esto era una lucha. Por más que nosotros le digamos, salí a luchar, activa el guerrero que hay en ti, salí a batallar, no te caigas en la zona de confort, etcétera. Por más de todos los consejos que le dábamos, no entraba en su corazón. Así que entendimos que la única forma de batallar esto era desde el tercer cielo. Y eso fue lo que hicimos literalmente. Empezamos a clamar al Señor, apelamos a las cortes del cielo, clamamos desde el tercer cielo, y de esa manera fue que nosotros fuimos a buscar a Dios, orando desde el tercer cielo. Yo te quiero dar testimonio. Desde que nosotros hicimos eso, no pasó ni una semana. Al segundo, el tercer día, mi hijo me llamó diciendo: papá, encontré trabajo y me aceptaron, pasé la entrevista y ya en esta semana comienzo a trabajar en un hotel, y eso fue algo poderosísimo que me llenó de gozo. Lo mismo pasó con mi hijo Rodrigo, también estaba desempleado, pasando también por esa prueba. Había mandado un montón de currículos. El caso de Rodrigo era más difícil todavía, que él no estaba teniendo ningún problema con videojuegos ni nada de eso, pero él estaba batallando con su baja autoestima. Sentía como que Dios no estaba respondiéndole y se sintió muy mal. Así que también hicimos esa misma oración, orando desde lugares celestiales, batallando esta batalla desde el tercer cielo, y eso hizo toda la diferencia. Qué poderoso fue el Señor al poder traer una respuesta tan rápida a nuestras oraciones. Bueno, tal vez te pregunte entonces, ¿pero qué significa estar sentado en lugares celestiales? Quiero recordarte que toda bendición espiritual reside en los lugares celestiales. Esto trata aquí, amados, de nuestra identidad en Cristo Jesús, de quiénes somos. No podemos nosotros vivir una vida de la tierra para el cielo. Necesitamos vivir del cielo para la tierra. Venga tu reino, Señor. Esa es la visión. Todo el tiempo necesitamos descubrir cómo orar eficazmente desde los lugares celestiales. Hay un fundamento. Esto no es un invento mío. Esto no es una herejía. Esto es una realidad. Es lo que Dios le está revelando al cuerpo de Cristo. Miren, hay un libro poderosísimo, una revelación que Dios le dio a Robert Henderson sobre las cortes del cielo, el tribunal del cielo, cómo operar a través del tribunal del cielo. ¡Qué tremenda esa revelación! Esa revelación, los principios de esta revelación, que es otorgar a Dios el derecho legal de poder contestar nuestras oraciones. Operar en los tribunales del cielo es algo que ha hecho toda una diferencia en la vida de oración de muchos cristianos en los tiempos que estamos viviendo. Él trajo una revelación mostrando cómo orar a Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a orar a Dios como padre, como amigo, pero acá él usa el ejemplo de la parábola de la viuda ante el juez, al juez injusto, y él sugiere la importancia de comenzar a orar a Dios como un juez. Cuando hay una situación imposible, cuando una situación que parece difícil, que donde está la batalla está perdida, esa es la oportunidad de cambiar el resultado adverso por un resultado vencedor a través de nuestra oración, operando en los tribunales del cielo. Eso es maravilloso. Te animo a leer el libro Cómo operar en los tribunales del cielo de Robert Henderson, un hombre de Dios que estuvo ya innumerables veces en el programa de Sid Roth, y el Señor lo usó muchísimo para poder traer esta revelación en el cuerpo de Cristo.
Eso es algo tan poderoso. Yo hay muchos detalles que no entiendo todavía. Yo dejé pasar un buen tiempo antes de abrir la boca sobre este tiempo, pero una cosa sé que funciona. Y todas las veces que he tenido una situación, uso este recurso. Esto es como una bomba atómica. Yo quiero usar este ejemplo, este paralelo. Es la forma de ponerle fin al acusador de los santos que siempre busca una legalidad para poder destruirnos. Cuando nosotros nos presentamos a la corte del cielo, tenemos un abogado que es Cristo Jesús, el cual nos da la victoria y las causas del juez, de nuestro Dios, que es el juez justo. Siempre Él lo hace a favor de sus hijos que le buscan, que le aman.